Buenas noches, mis hermanos y amigos. Desde niño escuché la frase: los hombres no lloran, las mujeres son las que lloran. Y muchas veces, ante el dolor, me aguanté las lágrimas, porque era una enseñanza, ¿no? Que ahora le dicen machistas. Comprendí con el tiempo que la idea era que los hombres debían ser fuertes ante las adversidades y debían dar la cobertura física y emocional a la mujer. No es que los hombres no lloran, pero es un mandato del Señor darle cobertura física y emocional a la mujer. Se refiere básicamente a eso. Porque los hombres sí lloran, sí lloramos, aunque a veces lo hagamos en silencio y a solas, pero los hombres lloramos. Más aún, el varón de varones, el Señor Jesucristo, lloró. Él lloró ante la tumba de un amigo a quien él estimaba de sobremanera, a quien él amaba como su amigo. El Señor Jesucristo tenía una amistad, una muy buena amistad con ese amigo y las hermanas de ese amigo. Jesús los amó mucho. No nos dice la Escritura. Parece que los padres de esos amigos habían fallecido y vivían los tres hermanos juntos. Eso es lo que parece por la Escritura, porque no nos da más detalles. Pero lo cierto que estos hermanos eran muy buenos amigos del Señor Jesucristo. Y le llegan noticias, estando el Señor lejos, que su amigo Lázaro estaba enfermo. Le llegan noticias. Pero el Señor siguió con su ministerio, siguió con su trabajo y no se apura en regresar, o mejor dicho, ir a la casa de su amigo que estaba enfermo. Parece que el Señor aparentemente eso no le importaba, aparentemente. Pero el Señor estaba consciente de lo que pasaba con su amigo Lázaro. Estaba consciente de eso. Pero sabía también que el Señor iba a obrar de manera poderosa para darnos una lección y que quede escrita en la Biblia para todos nosotros. La Biblia no fue escrita así porque sí. La Biblia es la palabra de Dios escrita como revelación a la humanidad para indicarnos el camino de regreso a casa, de regreso a la comunión y a la presencia del Señor. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. Y se escribe así, ¿no? Vamos a leer de Juan, capítulo 11, desde el verso 28. Juan 11, desde el verso 28. Leo aquí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo halló, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Lázaro ya estaba sepultado, ya estaba muerto.
Y Jesús se aparece. Y antes de entrar en la aldea, digamos así para trasladarlo a nuestros días, no había entrado a la ciudadela. De fuera de la ciudadela manda a decir que él estaba allí. María corre. No, sigo leyendo. Desde el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Reconocía a María al Señor Jesucristo como Dios. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué estremecedor esto, mis hermanos. Sigo leyendo. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró en nuestro idioma, en español, en castellano, en nuestro idioma. Este es el versículo más corto de la Biblia. No en el idioma original, pero nuestro idioma es el versículo más corto de la Escritura. Jesús lloró. Jesús lloró. Lloró. Porque el Señor, hermanos, en la fe, cuando ve a sus hijos sufrir, Él sufre. Dios lloró. Dios lloró. Y Dios llora cuando, siendo sus hijos, hermanos, nos hacemos daño de cualquier índole. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, no es indolente ante nuestro dolor. Dios nos ve. Y Dios siente también nuestro dolor. Lo que ocurre es, mis hermanos, que a veces nos hacemos daño a propósito. Sí, nos hacemos daño. Tomamos decisiones que van contra Él, contra su palabra. Sí, contra su palabra. Y después estamos llorando. Dios le duele cuando no nos ponemos en sus manos. Y en sus manos seguras, Él nos guía, sino que cuando tomamos decisiones de acuerdo a nuestra humana sabiduría, cuando tomamos decisiones ignorando su voluntad, Dios sabe que nos vamos a hacer daño. Y eso le duele a Dios, como le dolió al Señor Jesucristo la muerte de Lázaro. Jesús lloró. Nuestro Dios llora. Nuestro Dios siente. Pero sigamos leyendo. Juan, capítulo 11, desde el verso 36. Entonces los judíos, mirad cómo le amaba. No es que Jesús lloró así, no, despacio. Jesús lloró. Cuando dice aquí la expresión Jesús lloró, es que Jesús lloró. Lloró. Lágrimas. Lloró. El Señor lloró. ¿No? La gente decía: amaba a Lázaro. Verdaderamente estimaba a su amigo. Lo quería. Tal como Jesús lo ama a usted y me ama a mí. Sí, ese es su amor, esa es su gracia, esa es su misericordia, como solo Él nos puede amar. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Enseguida cuestionaron. Sabían que Jesús había hecho correr a los cojos, a los paralíticos. La había hecho correr. Sabía que el Señor a los ciegos los había hecho ver. Y enseguida la murmuración. ¿Y si tanto lo quería, si tanto estimaba a su amigo, acaso no pudo impedir que se muera?
sí. Ese era lo que ellos hablaban. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía planes de glorificarse a través de la muerte de su amigo. Sigo leyendo, verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, similar a la que él fue sepultado. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, apesta, hiede ya, porque ya son 4 días, pues. Apesta, hiede. ¿Cómo vas a quitar la piedra? Marta era así. Me recuerda a algunas hermanas. Marta, ¿cómo vas a quitar la piedra? Eso apesta. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué tiempo, qué momento más maravilloso, más hermoso, más precioso. Dice Marta, preocupada: Señor, esa tumba tiene que estar llena de gusanos, ya son 4 días, tiene una pestilencia tremenda, ¿cómo vas a creer que abran la tumba? Pero con la voz del Señor: Lázaro, afuera. Lázaro se para, ni un gusano, nada. Dice, envuelto en vendas. Así envolvían a sus muertos, ¿no? Totalmente como una momia. Desatarle y dejarle ir. ¡Qué maravilloso! La gente atónita, viendo que el que estaba allí no era cualquiera, era el Señor. Era el Señor. Mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, es la resurrección nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Cuando un creyente muere, la Biblia dice: duerme. Duerme. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando morimos, lo que está allí es solamente el cuerpo, pero nosotros ya estamos presentes al Señor, presentes a nuestro Dios. De manera que la muerte no es una pérdida, la muerte es ganancia. Pablo lo decía bien claro: porque para mí el morir es ganancia. Porque el morir me lleva a la presencia inmediata del Señor. No. Hermanos, en la fe, Cristo nos resucita. Eso es lo más hermoso. Cuando un hijo o una hija de Dios fallece, cuando el Señor decide llevarlo a su presencia, llevarla a su presencia, ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Ese hermano que ha fallecido, que ya no lo vamos a ver en este mundo, ese hermano o hermana ya está feliz, ya está gozoso en la presencia de Dios. Nosotros llorando aquí, el gozoso allá. Tremendo, ¿no? Pero es la realidad. Literalmente es lo que sucede. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Ese es. Todos vamos a resucitar. Cristo nos resucitará. La muerte no es el fin de la vida. La muerte para el cristiano es el comienzo de la verdadera vida. Pero amigos y hermanos, si usted
no tiene a Cristo en su corazón, sí, usted tendrá que un día, confesar sus pecados ante el Señor. Sí, usted tendrá que confesar sus pecados ante el Señor. ¿Por qué? Porque, mis amigos y hermanos, el Señor, nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que vino a la cruz, murió en la cruz y resucitó, ese poder, el mismo poder, es el que cambia el corazón del hombre cuando el hombre se lo entrega, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo, el poder de su resurrección, el poder de Dios, cambia y transforma esa vida en una nueva persona, en una nueva criatura, con nuevos deseos, con nuevas oportunidades, pero sobre todo con nuevos objetivos. Ahora Dios es el centro de nuestra vida y Él es el guía de nuestra vida. De manera que si usted realmente en este día quiere morir a sus pecados y revivir ante el Señor, que el Señor reviva su vida, Cristo, en este instante, si usted le entrega su corazón, en este instante, Cristo cambiará ese corazón y cambiará su vida. Su vida. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. No piense que en esta época usted va a ver a una persona resucitada, porque esto es lo que se llama la revelación progresiva de la Biblia. Más allá, en Hebreos 9:27, dice el Señor ya, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. Todos vamos a estar ante un juicio, el uno para el Señor y el otro para el infierno. Todos vamos a estar en un juicio y todas las cosas escondidas de los hombres. Todas las cosas. Por eso, mis amigos, usted si no tiene a Cristo todavía, si el Señor no ha limpiado ese corazón, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, créalo. Usted sí, un día resucitará, pero para morir otra vez. La Biblia llama la muerte segunda. Y eso no quiere el Señor. Quiero leerles a ustedes estos versículos de Juan 3, desde el verso 16. Miren, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, no se vaya al infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar al hombre, Cristo vino a salvar al hombre. Pero si usted rechaza ese amor, rechaza la salvación que Cristo da, no es que Dios lo condene, usted se condena. Sigo leyendo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean más reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Él. Por tanto, mis amigos, si aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo le ruego, si usted quiere resucitar en la presencia de Dios, arrepiéntase de sus pecados. Sí, con sus palabras, dígale al Señor que le entrega su corazón y que haga de usted una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva persona. Y no importa los pecados que haya cometido, el Señor lo hará.
si usted le entrega su corazón. Hay dos maneras de resucitar. Uno, en la presencia de Dios, en el cielo eterno. U otra, en el infierno. En el infierno, que es la muerte segunda. Y de ahí ya no hay vuelta atrás. Dios no quiere eso. Cristo no vino a condenarlo. Cristo vino a salvarlo. Déjelo que lo haga. Abra su corazón al Señor Jesucristo para que Él lo resucite en vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.